Chunk 1. Encontré en los archivos rusos que describían la muerte de Mussolini. Hitler estaba decidido a no tener su cuerpo colgado como el de Mussolini y quería que su cuerpo fuera destruido por completo. Mientras los muros de Berlín se desmoronaban, el hombre que una vez gobernó Europa enfrentaba sus últimas horas bajo tierra. El búnker de Hitler ya no era un centro de mando. Era una tumba de miedo, negación y locura. Los que sobrevivieron recordaron susurros, discusiones y una declaración final que congeló a todos en la habitación. Inadaptación. Estas palabras pronunciadas justo antes de su muerte fueron enterradas durante años por aquellos desesperados por proteger una mentira. Pero los registros recientemente descubiertos han expuesto lo que realmente sucedió en esos momentos finales. Y la verdad sobre las últimas palabras de Hitler dentro del búnker del Führer es mucho más inquietante de lo que nadie imaginó. El descenso a la oscuridad. El búnker del Führer fue construido en 2 fases. La primera en 1936 y luego una expansión en 1944. Ubicada a unos 8,5 metros bajo el jardín de la Cancillería del Reich, esta fortaleza de hormigón tenía paredes de casi 4 metros de espesor y un techo de hormigón de casi 3 metros de profundidad. Fue diseñado para ser impenetrable. Alrededor de 30 pequeñas habitaciones protegían a Hitler y su círculo íntimo de las bombas aliadas que caían sobre Berlín. Pero la protección contra las bombas no podía proteger a nadie de lo que estaba sucediendo dentro. Cuando Hitler se mudó al búnker de forma permanente, el 16 de enero de 1940, trajo consigo a su personal más cercano, Martin Bormann, su secretario personal, Josef Goebbels, su ministro de propaganda, Ava Braun, su compañera de muchos años, secretarias, guardias, cocineros y operadores de radio siguieron. En abril, el búnker también albergaría a Magda Goebbels y sus 6 hijos, de entre 4 y 12 años. El búnker tenía su propia electricidad, suministro de agua y sistemas de comunicación, una centralita telefónica, una máquina de tequis, una radio del ejército. Durante las primeras semanas, la vida mantuvo cierta apariencia de normalidad. Hitler celebró conferencias militares por la tarde. Comió a horas regulares. Caminó por pasillos estrechos que él llamaba el jardín. Pero el búnker tenía un defecto fatal. Construido debajo del nivel freático, estaba constantemente húmedo. Las bombas funcionaban sin parar para eliminar el agua subterránea. Las paredes goteaban humedad. El aire olía a raz y a rancio y pesado. Los testigos describieron la atmósfera como opresiva, claustrofóbica. Pero la incomodidad física no era nada comparada con la presión psicológica que se acumulaba con cada día que pasaba. En abril de 1945, el Ejército Rojo Soviético había llegado a Berlín y 2,5 millones de soldados rodeaban la ciudad. Chunk 2. El trueno de la artillería sacudía las paredes del búnker. Polvo y mortero caían del techo durante las explosiones. Hitler recibía actualizaciones de la guerra de las emisiones de radio de la BBC, porque las comunicaciones alemanas se habían colapsado. Armen Lehmann, un miembro de las juventudes hitlerianas de 16 años, sirvió como mensajero en el búnker. Años más tarde, recordó la apariencia del dictador en esos días finales. Era como un fantasma. No parecía verme a mí, ni a nadie. Simplemente miraba al frente, perdido en sus pensamientos. Su rostro era demacrado. Parecía que sufría de ictericia.
El hombre que una vez tuvo a Europa en sus garras ahora caminaba arrastrando los pies por los pasillos subterráneos, con las manos temblorosas, los ojos vacíos. El descenso a la oscuridad era físico, pero algo mucho más siniestro se estaba desarrollando en las mentes de aquellos atrapados abajo, y lo que presenciaron a continuación los perseguiría para siempre. Los testigos que lo vieron todo. Troda tenía solo 22 años cuando se convirtió en la secretaria personal de Hitler en diciembre de 1942. Era la más joven de sus secretarias, contratada casi por casualidad, cuando apareció una vacante. Tenía 22 años y no sabía nada de política, confesó más tarde. No me interesaba. Estaba fascinada por Adolf Hitler. Era un jefe agradable y un amigo paternal. Durante 3 años Junga escribió la correspondencia y los discursos de Hitler. Cenó con él después de las reuniones informativas militares. Lo escuchó cotillear sobre películas y asuntos triviales, cualquier cosa para evitar hablar de la guerra. Después de la devastadora derrota en Stalingrado, los monólogos de Hitler se detuvieron. La atmósfera del búnker cambió de confiada a desesperada. En enero de 1945, Junga siguió a Hitler al búnker del Führer. Compartió el espacio subterráneo con otras secretarias, Gera Christian, Johanna Wolf, Christa Schröder y Elsa Kruger. Estas mujeres veían a Hitler todos los días. Conocían sus rutinas, sus estados de ánimo, su salud deteriorada. Estaban al tanto de conversaciones que nunca llegaron a los registros oficiales. Roach Smith fue otro testigo crucial. Changtri, operador telefónico y guardaespaldas. Miss trabajaba en la centralita, conectando el búnker con el mundo exterior. Estaba al teléfono casi todo el día, transmitiendo órdenes a comandantes, que a menudo ya no respondían. Era como hablar con fantasmas, dijo más tarde. Nadie respondió. Las líneas se apagaron una por una. Luego estaba Constanzi Manziari, cocinera personal y nutricionista de Hitler. Su trabajo era preparar las comidas siguiendo reglas estrictas. Todo tenía que ser probado de antemano. En los últimos días, Hitler apenas comía. Solo aceptaba puré, sopa clara y pan duro, recordó Manziarli. Sus manos temblaban. A veces dejaba caer los cubiertos, pero no decía nada. Estos no eran oficiales de alto rango tomando decisiones estratégicas. Eran personal de apoyo, mecanógrafos, cocineros, operadores de centralita, personas que simplemente hacían su trabajo. Pero su proximidad a Hitler, en esos días finales, les dio una perspectiva que ningún general podría haber obtenido. Vieron el colapso sin filtros, sucediendo en tiempo real. Hans Bauer, el piloto personal de Hitler, conocía al dictador desde hacía años. Lo había transportado por toda Europa durante la expansión de Alemania. En el búnker, Bauer todavía se asa que esperaba una evacuación aérea hasta el final. Sabía que era imposible, admitió, pero me aferré a la idea de que podíamos volar, de que todavía había una oportunidad. No quedaba nada. Estos testigos no hablaron de inmediato. Algunos fueron capturados por las fuerzas soviéticas e interrogados durante años. Otros regresaron a la vida civil e intentaron olvidar este oscuro capítulo de su historia. Muchos permanecieron en silencio por miedo, vergüenza, o simplemente porque nadie hizo las preguntas correctas. Pero a medida que pasaban las décadas, los testimonios comenzaron a surgir. Lo que estas personas comunes revelaron sobre las últimas palabras de Hitler dentro del búnker del Führer finalmente descubrió la verdad,
Y fue más inquietante de lo que nadie imaginó cuando la realidad se desmoronó. Para el 20 de abril de 1945, el 56 cumpleaños de Hitler, la realidad dentro del búnker del Führer se había desconectado peligrosamente del mundo exterior. Chunk 4. Hitler emergió brevemente ese día para inspeccionar a un grupo de muchachos de las juventudes hitlerianas que habían sido galardonados con la Cruz de Hierro. Los fotógrafos capturaron el momento. Un dictador tembloroso y de rostro ceniciento, tocando las mejillas de niños enviados a morir, defendiendo Berlín. Sería su última aparición pública. Después de ese día, Hitler se retiró por completo al búnker. Nunca volvió a ver la luz del día. La atmósfera psicológica se deterioró rápidamente. Los testigos describen una tensión que raya en la histeria. Todo el mundo sabía que los soviéticos se estaban acercando. El sonido de la artillería se hizo más fuerte. Las paredes temblaban con cada explosión. El miedo se convirtió en la única constante. La rutina diaria de Hitler se volvió mecánica, robótica. Se despertaba alrededor de las 11 a.m., aunque llamarlo sueño sería generoso. La mayoría de las noches se quedaba despierto hasta las 3 o 4 de la mañana, caminando de un lado a otro, revisando mapas que ya no representaban ninguna realidad, emitiendo órdenes a divisiones que ya no existían. Su médico le recetó sedantes cada vez más fuertes solo para que descansara durante unas horas. Las secretarias notaron cambios inquietantes. Hitler dejó de hacer contacto visual. Miraba a través de las personas en lugar de mirarlas. Su voz, una vez dominante, se convirtió en un tono monótono. Junga lo describió caminando como un fantasma, como si ya estuviera muerto. Su mano izquierda desarrolló un temblor severo que no podía controlar. Así que la mantenía escondida detrás de su espalda o presionada contra su pierna. Pero a pesar de su desmoronamiento, Hitler continuó con la farsa del liderazgo. Todas las tardes se celebraban conferencias militares en la sala de mapas para que los generales informaran sobre batallas que ya estaban perdidas. Hitler movía tropas fantasma a través de los mapas, planeando contraataques con ejércitos que habían sido destruidos hace semanas. Nadie se atrevió a decirle la verdad directamente. El 22 de abril, Hitler sufrió lo que los testigos llamaron un colapso total. Después de enterarse de que un contraataque ordenado no se había ejecutado porque las tropas no existían, estalló en furia. Por primera vez, reconoció abiertamente que la guerra estaba perdida. Chunk 5 gritó que todos lo habían traicionado. Declaró que permanecería en Berlín y moriría con la ciudad. El colapso duró horas. Los miembros del personal escucharon a Hitler gritando a puertas cerradas. Luego, de repente, silencio. Cuando emergió, algo fundamental había cambiado. Se movía más lentamente. Hablaba más suavemente. El fuego se había ido. Goebbels hizo una proclamación al pueblo de Berlín. El Führer está en Berlín y morirá luchando con sus tropas en la capital. Pero todos en el búnker sabían que esto era una mentira. Hitler no tenía intención de luchar. Estaba planeando algo más. 3 días después de su colapso, el 25 de abril, Berlín estaba completamente rodeado. El búnker ahora estaba verdaderamente aislado. No era posible escapar. El final se acercaba rápidamente, y Hitler comenzó a prepararse para ello, de maneras que sorprenderían incluso a sus seguidores más leales. Traición y el perro envenenado. A finales de abril, las traiciones provenían de todas las direcciones.
Los hombres en los que Hitler había confiado durante años estaban abandonando el barco que se hundía. Cada traición lo empujó más profundamente en la rabia y la paranoia. El 23 de abril, Hitler se enteró de que Hermann Göring, su segundo al mando y sucesor designado, había enviado un telegrama pidiendo permiso para asumir el liderazgo. Göring creía que Hitler estaba incapacitado en el búnker. Martin Bormann convenció a Hitler de que esto era una traición. Apopléjico de furia, Hitler despojó a Göring de todos los rangos y ordenó su arresto. 4 días después llegó una traición aún peor. Heinrich Himmler, jefe de la SS y uno de los subordinados más leales de Hitler, había estado negociando en secreto la rendición de Alemania con los aliados occidentales. Cuando Hitler descubrió esto, los testigos dicen que nunca lo habían visto más enfurecido. Su rostro se puso morado. La saliva volaba de su boca mientras gritaba sobre la traición. Chung 6. Hermann Fagelein, el representante de las SS de Himmler en el búnker y cuñado de Ava Braun, fue arrestado de inmediato. Hitler ordenó que lo sacaran y lo fusilaran. La ejecución tuvo lugar en el jardín encima del búnker el 28 de abril. Ava Braun no protestó por la ejecución del esposo de su hermana. La lealtad a Hitler era lo primero antes que la familia, pero la escena más perturbadora llegó al día siguiente. Hitler siempre había estado profundamente apegado a Blondie, su pastor alemán. La perra era una de las pocas criaturas hacia las que mostraba un afecto genuino. En el búnker, los hijos de los Goebbels a menudo jugaban con Blondie. Era una rara fuente de inocencia en ese lugar oscuro. Sin embargo, el 29 de abril, Hitler llamó al doctor Berer Hasa, uno de los médicos en el búnker. Le ordenó a Hasa que probara las cápsulas de cianuro que había recibido de Himmler, ya que no confiaba en que funcionarían. Quería pruebas. Se le indicó a Hoss que envenenara a Blondie. Fritz Zorau, el adiestrador de perros de Hitler, estaba presente. Le dimos una cápsula de cianuro, declaró más tarde. Blondie murió casi de inmediato. Hitler se arrodilló junto al cuerpo. La acarició en silencio. Múltiples testigos informaron lo mismo. Hitler lloró. Fue la única vez que alguien lo vio llorar durante esos días finales. Esa perra era un símbolo de lealtad para él. Un observador notó que su muerte pareció afectarle más que cualquier pérdida humana. Después de la muerte de Blondie, Hitler se volvió aún más retraído. Dio órdenes de que los otros perros en el búnker también fueran ejecutados. No debían dejarse con vida, dijo Thorau. Los llevamos a una habitación lateral. Usamos cápsulas. Chung 7. Ninguno sufrió, pero fue difícil. La ejecución de un perro podría parecer trivial en comparación con los millones que murieron en la guerra. Pero para aquellos en el búnker, fue una señal clara. Hitler se estaba preparando para el acto final. Y si no dejaba que su amada perra sobreviviera, ciertamente no se dejaría caer en manos enemigas. La siguiente preparación fue aún más impactante. Una boda en la tumba. En las primeras horas del 29 de abril de 1945, tuvo lugar una ceremonia inusual en la sala de mapas del búnker. Adolf Hitler y Ava Braun se casaban. Braun había sido compañera de Hitler durante más de una década, mantenida oculta al público. Había llegado al búnker voluntariamente a mediados de abril, rechazando todas las ofertas para evacuar a un lugar seguro. «Preferiría morir aquí», le dijo a una secretaria. «No quiero escapar». Cuando se le preguntó si tenía miedo, respondió con calma. «No,
Preferiría morir con él que vivir sin él. Se convocó a un funcionario de la ciudad para que realizara la ceremonia civil. Ambas partes tuvieron que jurar que eran de pura sangre aria. Un puñado de testigos asistieron: Goebbels, Bormann y algunos otros. No hubo celebración, ni alegría. Kera Christian, una de las secretarias invitadas al desayuno de bodas posterior, se fue temprano. Le dijo a Junga que no podía soportar la atmósfera de tristeza y abatimiento. La ceremonia duró solo minutos. Brun firmó el certificado de matrimonio, comenzando a escribir su apellido de soltera, luego tachándolo para escribir Ava Hitler. Fue la única vez que usó ese nombre. Inmediatamente después de la boda, Hitler se retiró a su estudio con Trodionga. «Ven», dijo. «Quiero dictar algo». Junga esperaba usar su máquina de escribir, pero Hitler le dijo que tomara notas a mano. Quería velocidad. El tiempo se acababa. Chunk Ocha. Hitler comenzó a dictar su último testamento. Habló con firmeza, con calma, como si leyera de notas preparadas. El documento tenía dos partes: un testamento político y un testamento personal. La parte política culpó de la guerra al judaísmo internacional y expulsó a Göring y Himmler del partido nazi. Nombró al almirante Karl Dönitz como su sucesor. Junga escribió a máquina toda la noche. Alrededor de las 5 a.m. del 29 de abril, terminó. Hitler firmó ambos documentos. Goebbels, Bormann, Wilhelm Burgdorf y Hans Krebs fueron testigos de las firmas. Se asignaron 3 mensajeros para llevar copias fuera del búnker, para garantizar que sobrevivieran. Antes de firmar, Hitler hizo una pausa y miró a su secretaria. «Antes de morir, debes saber esto». Luego dictó las líneas finales de su testamento político, palabras que perturbaron incluso a los nazis endurecidos presentes. Dejó claro que tenía la intención de morir por suicidio, negándose a caer vivo en manos enemigas, y declaró que Ava moriría con él, llamándola su compañera más leal. Goebbels se sintió tan conmovido por la decisión de Hitler de morir en Berlín que agregó su propio postdata, declarando que desobedecería las órdenes de abandonar la ciudad. Por razones de humanidad y lealtad personal, Goebbels escribió que se quedaría con el Führer hasta el final. Al amanecer del 30 de abril, todos en el búnker entendieron lo que se avecinaba. Hitler hizo los preparativos finales. Se reunió con su personal. Estrechó la mano. Dijo breves palabras de agradecimiento. Pero sobre el suelo, las noticias acababan de llegar al búnker que sellarían la resolución de Hitler. La historia de la muerte de Mussolini lo cambió todo. La noticia que selló su destino. En la mañana del 29 de abril, llegó al búnker del Führer la noticia de la muerte de Benito Mussolini. El aliado y predecesor ideológico de Hitler había sido capturado por partisanos italianos 2 días antes. Lo que sucedió a continuación horrorizó a todos los que escucharon los detalles. Mussolini y su amante Clara Patacci habían sido ejecutados el 28 de abril. Pero la brutalidad no terminó con sus muertes. Los cuerpos fueron llevados a Milán y colgados boca abajo en una gasolinera en Piedmont Laredo, Chonk 9. Multitudes enojadas se reunieron. Golpearon los cadáveres. Les escupieron. Les arrojaron piedras y escombros. Los cuerpos quedaron mutilados hasta el punto de ser irreconocibles. Las fotografías de la escena circularon rápidamente. Algunas llegaron a Berlín. Múltiples testigos en el búnker describieron la reacción de Hitler a esta noticia. No dijo nada al principio. Solo miró fijamente hacia la pared.
Luego habló en voz baja. «No les daré esa satisfacción. No me exhibirán así. Nunca encontrarán mi cuerpo». La imagen del cadáver de Mussolini colgado a la vista del público se convirtió en la pesadilla de Hitler. Era el único destino que temía más que la propia muerte. Humillación. Ser capturado vivo, juzgado y exhibido como un tirano derrotado, era impensable. Que su cuerpo fuera profanado por turbas enfurecidas era peor que cualquier infierno. Esta noticia catalizó su decisión final. El 30 de abril sería el día. Él sería el día. Esa mañana Hitler almorzó un poco alrededor de las 2 p.m. Comió poco. Varios testigos lo describen como inquietantemente tranquilo. Había cruzado algún umbral interno y encontrado la paz en su resolución. Se movió por el búnker, despidiéndose en voz baja de los miembros del personal que le habían servido durante años. Hans Bauer, su piloto, tuvo una última conversación con él. Me dijo: «Sé que millones me maldecirán, pero ese es el destino». Me estrechó la mano con firmeza y desapareció en su habitación. Alrededor de las 2:30 p.m., Hitler y Eva Braun se retiraron a su suite privada. Estrecharon la mano en silencio con el pequeño grupo de personal reunido afuera. Todos entendieron lo que estaba a punto de suceder, aunque nadie pronunció las palabras en voz alta. Chunk 10, el ayuda de cámara de Hitler, Heinz Linga, montó guardia afuera. Rose Miss estaba cerca en la centralita telefónica. Varios otros esperaron en el pasillo. La puerta se cerró. Durante varios minutos hubo un silencio completo en el búnker. Nadie habló. Nadie se movió. Luego, aproximadamente a las 3:30 p.m., un solo disparo resonó por el pasillo de concreto. El sonido era inconfundible, aunque algo amortiguado por las gruesas paredes y la puerta. Varias personas corrieron hacia la suite, pero se detuvieron, esperando instrucciones. Llegó Martin Bormann. Hizo una pausa, escuchando. Luego asintió a Linga, quien abrió lentamente la puerta. Linga fue una de las primeras personas en entrar al estudio de Hitler después del suicidio. «Entré después del disparo», testificó más tarde. Eva Braun estaba sentada erguida como si estuviera dormida. Hitler se había caído. Había sangre en la pared, en la alfombra. El aire olía a pólvora y cigarrillos. La vista dentro de esa habitación permanecería con los testigos por el resto de sus vidas. Pero lo que sucedió después fue aún más perturbador. La cremación en el jardín. Dentro del estudio de Hitler, Ava Braun estaba desplomada en el sofá, con los labios manchados de cianuro. Parecía extrañamente tranquila. Junto a ella yacía Hitler, muerto por un disparo en la sien. Su pistola descansaba cerca de su mano. La sangre empapaba la alfombra, debajo del retrato de Federico el Grande, el hombre que había idolatrado. Por un momento, nadie se movió. Luego Martin Bormann dio órdenes. Los cuerpos tenían que ser quemados de inmediato como Hitler había exigido. Había hecho jurar a todos que su cadáver nunca caería en manos soviéticas. Chinconce, Linga, Bormann y varios otros envolvieron los cuerpos en mantas y los llevaron a través de los estrechos pasillos del búnker. Los proyectiles de artillería explotaron afuera cuando llegaron a la salida de emergencia hacia el jardín de la Cancillería del Reich. No había tiempo para dudar. La cremación tenía que hacerse rápidamente. Arrastraron los cuerpos a un cráter de proyectil poco profundo cerca de la entrada y vertieron alrededor de 180 litros de gasolina sobre ellos. Nadie se atrevió a acercarse con una llama mientras los proyectiles caían cerca,
por lo que se vertió un rastro de gasolina hacia la puerta. El guardia de las SS, Hans Reiter, encendió un trapo y lo arrojó hacia adelante. Las llamas estallaron instantáneamente, consumiendo los cuerpos. Bormann, Herbles y los demás levantaron los brazos en un saludo final mientras los cadáveres ardían. El olor a gasolina se mezclaba con carne quemada y azufre de explosiones cercanas. Después de unos 20 minutos, se retiraron al búnker, dejando los cuerpos aún ardiendo en el cráter abierto. Más tarde esa noche, los guardias revisaron los restos. El fuego había hecho su trabajo solo parcialmente. El cuerpo de Hitler todavía era Tierra Farrier reconocible, carbonizado, pero lo suficientemente intacto como para confirmar su identidad. Enterraron ambos cuerpos en el mismo cráter bajo una fina capa de tierra. 2 días después, las tropas soviéticas encontraron el jardín. Rápidamente descubrieron la tumba, iniciando una de las investigaciones más secretas y confusas en la historia de la posguerra. Pero, mientras los restos de Hitler ardían en el jardín, un acto más oscuro se estaba desarrollando justo debajo en las habitaciones del Vorbunker. Los niños que nunca despertaron. Mientras el cadáver de Hitler ardía en el jardín, los 6 hijos de Herbles dormían plácidamente bajo tierra, sin darse cuenta de lo que su madre planeaba. Helga tenía 12 años, Hilda 11. Helmut, el único niño, tenía 9, Holden 8, Hedwig 6 y Heidrun, la más joven, solo 4. Habían vivido en el búnker desde el 22 de abril, jugando con el perro de Hitler, Blondie, antes de que fuera envenenado. La enfermera Erna Flegel los describió más tarde como niños amables y gentiles, todavía juguetones, aunque más callados a medida que la situación a su alrededor empeoraba. Su madre, Magda Herbles, ya había decidido que no vivirían para ver la derrota de Alemania. Le dijo a la secretaria de Hitler, Trauti Junga: «Preferiría que mis hijos murieran a vivir en la desgracia». Bromeó. No tienen futuro después de esto. Varias personas le rogaron que cambiara de opinión. Albert Speer incluso se ofreció a sacar a los niños de contrabando de Berlín. Magda rechazó cada oferta. Ella creía que sus hijos debían morir con el régimen. En la noche del 1 de mayo, después del suicidio de Hitler, Magda convocó al dentista de las SS, Helmut Kuhn. Necesitaba morfina para sedar a los niños. Kuhn inyectó a cada uno, pero se negó a seguir adelante. Chang 12. Magda luego llamó al doctor Ludwig Stumpfager, el médico de Hitler. Juntos entraron en la habitación de los niños. Los 6 niños yacían en sus camas con camisones blancos, con cintas todavía atadas en su cabello. A medida que la morfina hacía efecto, Magda y Stumpfager colocaron cápsulas de cianuro trituradas en la boca de cada niño. Uno por uno, murieron mientras dormían. Solo Helga, la mayor, pareció resistirse. Los moretones encontrados más tarde en su rostro sugirieron que pudo haber recuperado brevemente la conciencia. Un testigo recordó más tarde haber escuchado una voz débil, probablemente una de las chicas más jóvenes, susurrar: «Mamá, ya no quiero dormir más». Entonces, hubo silencio. Después, Magda y Joseph Goebbels subieron al jardín. Siguiendo el ejemplo de Hitler, tomaron cianuro, y un guardia de las SS supuestamente les disparó para asegurar su muerte. Sus cuerpos fueron quemados, pero permanecieron mayormente intactos. Cuando las tropas soviéticas entraron en el búnker el 2 de mayo,
descubrieron a los 6 niños tendidos ordenadamente en sus camas. Cada rostro tenía el tinte azulado del envenenamiento por cianuro. El sitio aturdió incluso a los soldados endurecidos que habían visto lo peor de la guerra. Traut Yunga dijo más tarde que lo que más le quedó fue el olor. En algún lugar entre la humedad, la pólvora y el miedo, permaneció en su ropa y en su memoria por el resto de su vida. Para cuando las fuerzas soviéticas tomaron el control, el búnker estaba casi vacío. Algunos miembros del personal habían huido, otros se habían suicidado. Los capturados más tarde contaron a los investigadores sobre los últimos días bajo tierra, un mundo donde la lealtad a Hitler se había convertido en obsesión y desesperación. Los eventos de esas últimas 48 horas revelaron el completo colapso moral del régimen nazi. No terminó con batallas heroicas o discursos desafiantes, sino con cuerpos ardiendo en un cráter de proyectil y 6 niños inocentes envenenados mientras dormían. Durante décadas, los detalles inquietantes de lo que sucedió dentro del búnker del Führer estuvieron nublados por rumores y secretos. Pero a medida que los testigos hablaban y los archivos se abrían, la verdad se hizo clara. Los momentos finales de Hitler y las decisiones tomadas por quienes lo rodeaban mostraron el vacío detrás de todo el fanatismo que había consumido a una nación. Al final, no hubo vencedores en ese búnker. Solo muerte, negación y las ruinas de un mundo que se derrumbaba. ¿Cuál crees que es la parte más perturbadora de lo que sucedió en ese búnker? Deja tus pensamientos abajo. Dale me gustas a este video y suscríbete para obtener más inmersiones profundas en los momentos más oscuros de la historia.